Dicen que la vida es el arte del encuentro, y en parte creo que la magia no sería magia sin el encuentro. Cada año, cientos de magos y magas se reúnen en Vitoria. La ciudad que vio nacer las cartas Fournier se convierte en un escenario inconmensurable, abierto y en el que el imposible se manifiesta en cada una de sus esquinas. Entre sus calles, como un eco del año pasado, resuena un rumor. La magia ha vuelto. En algún momento oí que lo que pasa en Magialdia se queda en Magialdia. Sin embargo, no me quiero dejar nada sin contar. Así que acompañadme un año más. Y ahora mismo los cazadores que ponen en busca de la trampa. Se busca en busca de la trampa. El primero de los encuentros es casi clandestino, ritual, entre los prestidigitadores, las ilusionistas y los artistas del engaño. Amistades que, independientemente de la edad o la distancia, se mantienen unidas por la costura de nuestro arte. Todos hablamos el mismo idioma, el del asombro, el misterio y el imposible. Aquellos que llegan nuevos son acogidos con cariño en esta casa de múltiples habitaciones que es la magia. Muchísimas gracias por venir a ver la película, por compartir el viaje juntos. A mí me ha emocionado muchísimo también poder compartirla con la comunidad mágica. Y es que el arte del asombro no evolucionaría sin que quienes lo hacen no trabajasen en compañía, aprendiendo todas las personas entre ellas. Desde el numismago que aprende de un artista de grandes ilusiones hasta el niño que da una lección de humildad al gran maestro. Le he contratado a alguien para que lo cuide. Guapo, 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 guapo. Esta oportunidad de encuentro nos permite compartir espacios con las personas que alguna vez leímos en un libro y descubrir que lo que entre sus páginas escribía es, en efecto, aplicable en el mundo real. Por supuesto, esto nos lleva al aprendizaje, ver a otros artistas enseñándonos sus ideas, sus creaciones, a lo largo de conferencias y presentaciones de libros. Considero fundamental esta parte de los congresos, ver más allá, abrirse a nuevas formas de ver la magia y aprender los unos de los otros. Este aprendizaje no se limita a las conferencias más formales. En los pasillos, restaurantes y bares, la magia sigue presente y seguimos aprendiendo. Siempre espero con ganas este momento, ya que a veces tienen que pasar 365 días para que pueda juntarme de nuevo con viejos amigos.
El poder compartir con otros prestidigitadores nuestras argucias, secretos y triquiñuelas solo hace que estas ideas crezcan y, en consecuencia, la magia lo haga también. Como siempre, aún queda un eco de estos encuentros para quienes estuvieron lejos o los que quieran seguir rememorando estos momentos. Y es que todos los años en Magialdia se presentan libros con las últimas creaciones de selectos magos. Libros que te enseñan cómo actuar ante la diversidad de los públicos, nuevos efectos o te invitan incluso a aprender nuestro arte desde el principio, pero siempre apreciando la belleza de la magia. Quien sabe leer cualquier cosa puede aprender. Una vez que lo escribes, parece que los libros se despegan de ti, que se convierten en algo que pertenece a las personas que lo leen, y es así, los libros tienen esa condición. A lo largo de este congreso he podido observar el titánico esfuerzo de la organización. O cómo un mago ha podido hacer su espectáculo casi improvisadamente para poder ayudar a que todo salga bien. El calor del público al final del espectáculo lo decía todo. Y es que la magia no sucede hasta que hay unos ojos que la viven. El siguiente de los encuentros es, por tanto, con el público, claro. Da la vuelta, la mano vas a flipar tú. Y dime si está exactamente. ¡Hostia puta! Si crees y te comprometes, yo ahora chasqueo los dedos y el as está arriba. ¿Te comprometes? Sí. Vale. No me acerco, ¿eh? A ver, da la vuelta. Ah, mira. Qué bien, joder, qué bien. El ambiente de Vitoria está envuelto en una absoluta atmósfera mágica. Ante la presencia del constante milagro, el público no puede, parafraseando a Arturo de Ascanio, no ya ver, sino ni siquiera sospechar o barruntar la causa secreta que produce estos milagros. Todo sucede como si la magia auténtica, la posibilidad de hacer milagros, existiera realmente. Y es que esta atmósfera mágica es el sumum de perfección al que puede aspirar todo mago. Y si no fuese por el público, esto sería imposible. Por suerte, a veces hasta nuestros amigos son nuestro público. Necesito hacer un pequeño ritual de conexión, ¿ok? Tampoco lo van a decir. Pues el 7 de diamantes, 7 de diamantes. Los magos suprimimos nuestra incredulidad y volvemos a ser niños otra vez. Ya sea viendo algo de magia en un bar o en un gran escenario. Es su presentador, Jaime Figueroa. Espectacular. Desde la infancia a la adultez, toda persona vive la magia.
Y es en el reflejo de los ojos del público, en sus sonrisas, donde el ilusionista puede ver su propósito con este arte. Y en espacios como estos, los espectadores se convierten en partícipes y descubren la profundidad del ilusionismo, todo lo que este arte implica y su historia. Por último, el encuentro final es con uno mismo. Después de vivir estos momentos, de sentir estas sensaciones, una vez más se confirma mi pasión por la magia, por el ingenio de las personas a las que admiro, por los amigos y amigas que me ha dado este arte. Cada persona, entiendo, se habrá llevado algo consigo, una decisión que cambiará el curso de sus vidas, un pequeño efecto para ilusionar a sus públicos o un cambio radical en la forma en la que aprecia el arte. Y como todo cambia, que tú cambies no es extraño. El arte debe cambiar junto a nosotros, y son estos momentos los ejes de cambio radical que hacen que queramos innovar, hacer mejor magia e inspirarnos constantemente entre tanto talento, tanto cariño hacia la ilusión. Así es Magialdia. Un espejo donde nos reencontramos con los demás, con el público y con nosotros mismos. Y cuando la ciudad vuelve a su rutina, quienes estuvimos ahí podemos afirmar que, al menos por un instante, lo imposible fue real. Como Alicia, atrévete a atravesar el espejo. Nos encontraremos en el mundo donde las reglas de la realidad cambian. Nos vemos en el mundo de la magia.